Muy bien, continuamos con la segunda parte de homilética en esta noche. Espero hayan traído sus cuadernos para anotar, y a nuestros hermanos que nos ven, si quieren aprender con nosotros sobre homilética, pues les invitamos a quedarse y ver este video. Bueno, lo puede ver también posteriormente, ahí quedará en la plataforma de Facebook para que lo puedan ver en otro momento. Ya tenemos nuestra primera parte, está en el canal de YouTube, Vladimir Serpas, ahí está la primera parte para que usted lo pueda ver detenidamente, y hoy entramos a la segunda parte. Así que vamos a hablar acerca de algunos conceptos, retomando, memorizando, aunque ya vimos estas cosas, por esto sería que voy a preguntarles a ustedes, los que están hoy acá. Comenzamos con homilética, el concepto de homilética. Vamos a ver quién nos lo quiere decir. Muy bien. En el caso no sería de un sermón, sino de sermones. Sí, porque no solamente se refiere a uno. Sería entonces, ¿alguien más que lo diga? Vamos a ver. ¿Cómo sería entonces el concepto de homilética? Es el arte de la composición y proclamación de sermones. Muy bien, vamos a recordar estos temas, estos conceptos que vimos en la semana. Homilética es entonces el arte de la composición y proclamación de sermones. Ya explicamos qué es una composición. A ver quién nos lo quiere decir, porque esto solamente es un repaso de la primera parte que está ya, ¿verdad? Dijimos en nuestra página anterior. Composición. ¿Qué es una composición? Son los puntos principales de este concepto de homilética. Exacto, es el conjunto de elementos en orden. La palabra clave de ahí es orden. Poner en orden el conjunto de elementos. En este caso, composición, estamos hablando de homilética, entonces sería poner en orden los materiales o los elementos a utilizar, ya sean textos bíblicos, historias bíblicas, noticias, si vamos a poner noticias seculares o acontecimientos o algún refrán, algo que se va a poner en orden. Las ideas. También es la proclamación. Proclamación tiene que ver ¿Con qué tiene que ver la proclamación? Exacto, la palabra proclamación en griego es kerygma, ¿sí? Con K, ¿verdad? Kerygma, y esto está relacionado con el anuncio. Correcto, es anunciar el evangelio de Cristo, está relacionado con el evangelio de Cristo. Y decimos, es el arte de la composición y proclamación de sermones. Y ya vamos a ver qué son los sermones, ¿ok? Muy bien, continuamos. ¿Qué más vimos en la primera parte? Tuvimos nuestro texto base, segunda de Timoteo, capítulo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hemos cambiado la palabra que usa por la palabra traza. ¿Por qué? Porque en el original esa es la palabra correcta que se usa en griego. Sería como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Muy bien. Ahora, hablando de composición, esto fue lo que vimos. Vamos a ver todo el concepto de una vez, los tres conceptos. Composición es el conjunto de elementos ordenados, es ordenar las ideas, textos, versículos bíblicos, etcétera. Es darle forma a algo, eso es una composición. En este caso, un sermón, y el sermón tiene una forma como un cuerpo, y a eso le llamamos bosquejo. Bosquejo es a darle forma a todos los elementos que se van a utilizar para la proclamación del evangelio. Por supuesto, se deben poner en orden. Esto lo vimos en la primera parte, ya usted tendría que tener esto, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más?
Vamos ahorita pasando un repaso. Proclamación viene del griego kerigma, es la palabra derivada del verbo griego kerizo y significa proclamar o anunciar. El kerigma es el contenido de la predicación, o sea que a eso se le llama kerigma, es el contenido, o sea, es el mensaje que lleva el sermón. Y en este caso el mensaje central de toda predicación, ¿cuál es? Presentar el evangelio de Cristo, presentar el reino de los cielos. En la teología bíblica, ¿por qué decimos teología bíblica? Porque también hay otra que se llama teología sistemática. Hay dos tipos de teología, la teología bíblica y la teología sistemática, ¿verdad? En la teología bíblica es un término técnico, lo que es la palabra kerigma, que se refiere al mensaje central de la fe cristiana, o sea, relacionada al mensaje que sería la fe cristiana, que es el evangelio. Sin embargo, en muchos libros se usa como sinónimo también la palabra kerigma de los términos proclamación y evangelio. Ok. ¿Anotaron esto? ¿Sí? Yo sé que tal vez para algunos se les hace muy rápido. Para los hermanos que nos ven es bien fácil porque solamente le ponen pausa y pueden anotar, ¿verdad? Todo lo que está ahí. Pero ustedes, si tienen un teléfono, ustedes pueden tomarle foto a la pantalla y luego usted lo anota allá en casa, ¿verdad? Hoy utilizamos los dispositivos, los utilizamos así, para que usted luego en su casa lo pueda poner. Le toma foto y luego usted lo escribe lentamente. Ok. Vamos a ver, continuamos. ¿Qué es un sermón? Hemos venido hablando acerca de un sermón. ¿Qué es un sermón? Decíamos si cuando la esposa le está reclamando al esposo, se podía llamar a eso sermón. O cuando la mamá está regañando a los hijos y los hijos se burlan y dicen ya me está sermoneando, ¿verdad? Entonces realmente, aunque eso es un sarcasmo, ¿será realmente que a eso se le puede llamar un sermón, a esas regañadas, esos reclamos? En realidad no, a eso no se le llama sermón. Por supuesto es un sarcasmo, ¿verdad? Que estaba de bla, 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 porque un sermón pues lleva tiempo y entonces es largo muchas veces, ¿verdad? Entonces por esta razón, el sarcasmo de decir que me está sermoneando es que está diciendo de que mucho habla, pues está mucho hablando. Entonces, ¿qué es un sermón? Vamos a ver un concepto, vamos a ver, y ustedes aquí sí pueden anotar, ¿verdad? Y si pueden, tómenle la foto y después lo hacen. Ok, un sermón es un discurso que expone o proclama el mensaje del evangelio. ¿Sí? ¿Qué es un sermón? Es un discurso. Esa palabrita es la respuesta del examen. Cuando se le pregunte qué es un sermón, la respuesta sería, es un discurso. ¿Qué? ¿De qué habla ese discurso? Expone el mensaje del evangelio. Acuérdense que usted tiene que ordenar esas ideas y hacerlas prácticas, tomar la esencia de aquel concepto. No va a memorizar todas las palabras, usted tiene que tomar la idea. El sermón es un discurso que expone o proclama el mensaje del evangelio. Ese sería un concepto. Otro, un poco más largo. El sermón es un evento. ¿Por qué le llamamos un evento? Porque no se le llama sermón al mensaje por escrito. O sea, al bosquejo no se le llama sermón. Ya por eso tiene el nombre de bosquejo. Esa es la diferencia de un sermón y un bosquejo. Bosquejo es el mensaje por escrito y el sermón es cuando ya se está haciendo, cuando se está predicando, cuando ese mensaje escrito se está hablando, se está articulando, se está haciendo, es cuando ya se llama sermón. ¿Entendió eso? La diferencia de un bosquejo y un sermón. Se me perdieron, ¿verdad? Un bosquejo es el mensaje por escrito y el sermón es cuando ya se está dando, cuando ya se está hablando y se está haciendo. O sea, es un evento, ¿sí? El sermón es un evento. Ocurre cuando alguien presenta el mensaje cristiano ante una audiencia.
en el contexto de la adoración cristiana. Por supuesto, los sermones siempre están relacionados en un contexto cristiano. Sí, dígalo. Exacto. Ejecutando, no lo estoy hablando. Así es, correcto. Mientras esté en el cuaderno, mientras esté ahí en el papel, es un bosquejo, ¿verdad? Bosquejo sería si es que realmente también está ordenado, ¿verdad? Porque otra cosa sería, ya tengo las ideas ahí, pero revueltas. Si usted tiene las ideas de lo que va a predicar, pero no las ha ordenado, tampoco se le puede llamar bosquejo, ¿verdad? Sino que tienen que estar en orden. Ok. ¿Qué más decimos que es un sermón? Los sermones se pueden clasificar por su propósito, por diseño o por la fuente de donde vienen. Así que es interesante esto, porque aquí ya estamos ampliando que los sermones no todos son iguales. Los sermones se pueden clasificar por su propósito. ¿Cuál es el propósito de aquel sermón? Aquel predicador, por supuesto, es el que ejecuta, es el que da el sermón. Un predicador es el que hace, ¿verdad? Es el que predica la palabra, el sermón. Entonces, por su propósito y su diseño o por su fuente, los sermones se pueden clasificar, ¿sí? Y vamos a ver por lo menos, bueno, hay diferentes tipos de sermones o predicaciones que también nosotros podemos hacer. Les doy tiempito para que anoten esto, ¿sí? ¿Ya? No tienen que escribirlo todo, solo capten la idea. Número 1, ¿qué es un sermón? Un discurso que expone el mensaje del Evangelio. Número 2, es un evento. Ocurre cuando una persona lo está haciendo, lo está hablando en un contexto cristiano. Así usted tiene que extraer la esencia. Y número 3, los sermones se clasifican según su propósito, su diseño o su fuente. Ok, veamos qué tipo de sermones podríamos encontrar. Comencemos con uno de ellos que se conoce como el sermón de ocasión especial. Sermón de ocasión especial. ¿Cuáles son los sermones de ocasión especial? Son aquellos que se dan, por ejemplo, en una boda. Mire, que quisiera que nos vamos a casar, pastor o hermano, y quisiéramos que usted predicara, que usted llevara el mensaje. Ah, bueno, y entonces, he aquí el punto que todo predicador debe entender. No se va a poner a hablar del diezmo, ¿verdad? Ese día. No se va a poner a predicar, ¿verdad? O sea, esto es importante que las personas entiendan esto, que un predicador debe de saber cuál es el momento para presentar el mensaje del Evangelio. Por supuesto, hay una gran verdad, y es que todos los mensajes tienen que tener a Cristo como el centro, o sea, a esto le llamamos cristocéntrico. Todo mensaje debe ser cristocéntrico, porque al final del cabo, no vamos a predicar a Pablo, no vamos a presentar a Juan, no vamos a presentar qué sé yo, a una persona, sino que a quien vamos a presentar es el Evangelio de Cristo. Ahora, en el Evangelio de Cristo, en el reino de Dios, se nos enseña cómo debe ser el matrimonio. Y no podemos obviar de que, no podemos quitar de que Cristo debe ser el centro de todo matrimonio. Por tanto, en el mensaje de matrimonio tiene que estar Dios ahí, tiene que estar presente. Entonces, los sermones de ocasión especial son aquellos que se conocen como los mensajes en las bodas o las predicaciones que se hacen en los velorios, por ejemplo, cuando fallece una persona y toca que predicar. El mensaje tiene que ir de acuerdo al evento, al momento, y entonces va a ser un mensaje que tiene que ser adecuado a ese momento, y por eso se llama ocasión especial. Entonces, a estos sermones también se les puede agregar otro ejemplo, que sería el de acción de gracias. Quiero hacer una acción de gracias, vamos a hacer un devocional especial, y pues quisiera que predicara. Entonces, hay un mensaje
¿verdad?, especial en ese día por esa ocasión. Entonces, a estos tipos de sermones se les conoce como los sermones de ocasión especial. Ahora, esto es importante porque todo predicador debe de saber qué tipo de sermones se debe predicar de acuerdo al momento. Por ejemplo, si predica en un contexto político, imagínense que lo hacen en una toma de posesión, por ejemplo. O sea, un sermón que sea, ¿verdad?, que lleve ciertas partes relacionadas. Podríamos agregar ese otro, por ejemplo, ese otro ejemplo en el contexto político. Imagínense, lo invitan a predicar a la Asamblea Legislativa. No les va a comenzar a hablar ¿verdad?, de los dones del Espíritu. O sea, tiene que hablarles en realidad de algo que esté en el contexto político, algo de gobierno y de cómo Dios nos enseña a gobernar, cómo es el gobierno de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama el sermón de ocasión especial. Por cierto, este tipo de sermones son de los más difíciles que hay, porque requieren de estudiar bastante o requiere de dedicarle tiempo. Es más, se predica en ceremonias especiales y requieren ya de ciertas técnicas, ¿verdad?, para predicar este tipo de mensajes. O sea, nos cuesta realmente a los predicadores ubicarnos en este tipo de ocasión. Por eso es que uno fácilmente lo invitan a predicar y uno no le importa si es matrimonio, si es vela, si es acción de gracia, predica lo mismo, ¿verdad? Entonces, no, realmente debería ser algo especial. Es el consejo. Ok, hay dos tipos más de sermones. El sermón deductivo, aquí vamos a hablar de otro nombre, quizás un poco raro o nuevo para algunos, y algunos pues familiar. Entonces, el sermón deductivo. Deductivo, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso, el sermón deductivo? Bueno, el sermón deductivo es aquel que presenta o comienza con la presentación de un tema. Normalmente el sermón deductivo es el sermón tradicional. Es lo que predicamos comúnmente en todas las iglesias. La mayoría de predicadores es el que más usamos, el sermón deductivo. ¿Por qué? Porque decimos, vamos a predicar el día de ahora bajo el tema homilética. ¿Ya? Entonces, cuando usted menciona el mensaje, el tema del mensaje al inicio, usted está haciendo uso de un sermón deductivo. ¿Por qué deductivo? Porque del tema se desgajan las ideas, ¿verdad? Del tema se desgajan las ideas, ahí van saliendo del tema, van saliendo las ideas, ¿sí? Se le puede llamar temático también, ¿verdad? Temático, pero en realidad es un sermón deductivo. Comienza con la presentación de un tema, de donde se desgajan las ideas principales del cuerpo de sermón. Ahora, el otro tipo de sermón. Este es al contrario, el sermón inductivo. Uno es sermón deductivo, que comienza con la presentación de un tema, y el otro sermón, tipo de sermón, es el inductivo. En este caso es al revés. En este caso, el tema se presenta al final. El tema llega como la respuesta a las preguntas que se hacen al inicio. Por ejemplo, el sermón inductivo comienza con preguntas. ¿Por qué la sociedad se ha degradado? No es el tema del mensaje. El predicador comienza, ¿por qué vivimos una crisis como la que estamos viviendo? ¿Qué nos llevó a este tipo? Y ese es el punto, y yo quiero decirle, algunas veces los predicadores hemos confundido el sermón deductivo del inductivo, porque no hallamos el tema en sí, sino que queremos comenzar con muchas preguntas que le hacemos al público.
¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, cuando comenzamos con muchas preguntas, uno no halla y cuál va a ser el tema. Dice, voy a poner la pregunta número 1. No, lo que pasa es que usted ha descubierto o está haciendo, sin darse cuenta, un sermón inductivo. ¿Por qué? Que comienza con preguntas, con aquellas interrogantes que al final le van a dar una respuesta. O sea, leamos lo que dice acá el concepto. El sermón inductivo es el que intenta discernir, o sea, es el que intenta interpretar, discernir el mensaje del texto. Por supuesto, hay un texto bíblico donde comienza presentando ideas que llevan al tema. En este sermón, el tema se presenta en la conclusión. Ya vamos a ver un bosquejo para que vayamos tomando forma y vayamos entendiendo la diferencia del sermón deductivo al inductivo. El deductivo tiene la forma del cuerpo humano, ¿verdad? El tema hacia arriba, luego los brazos, va el cuello, la introducción, los brazos, las divisiones, los pies, ¿verdad? También las divisiones, terminando pues en la conclusión. En este caso se comienza como un bosquejo al revés. Como que el muñequito lo pusiéramos de cabeza. ¿Ya? Comenzamos con las preguntas y todo. Y la conclusión realmente va a ser el tema. Entonces, cuando uno pregunta un sermón así, por ejemplo, que esa va a ser una de las tareas, predicar un sermón inductivo. ¿Por qué vivimos una crisis como la del 2020? ¿Por qué la economía mundial necesita tal cosa? Y entonces al final usted da la respuesta. Cuando termine el bosquejo, cuando termine el mensaje, usted dice, porque Cristo viene pronto. Ese sería el tema de un mensaje en el caso deductivo, pero en este caso esa es la conclusión, porque Cristo viene pronto. Y ahí termina, ese es el mensaje inductivo. Pero al principio tuvo que dar vueltas y vueltas y vueltas para llevar al público en una aventura de cuestionamientos donde están razonando esto y para llegar al punto, Cristo es la respuesta. Entonces es bien bonito ese tipo de mensajes. Entonces en este sermón el tema se presenta en la conclusión. El diseño de sermones inductivos requiere de técnicas de predicación avanzada. Para ya predicar eso, ahí ya estamos hablando de predicadores con técnicas avanzadas. Muy bien. Retrocedamos, por favor. Y déjeme la página solo en blanco, nada más. No, regrese. Tal vez solo sale el tema. Ahí. No. ¿Se podrá quitar este? No, ya aparece de una sola vez. Regresemos entonces al anterior. Ok. Ahí. Pregunta. ¿Qué es un sermón? Es un evento, está bien la respuesta. Es un discurso que presenta o proclama el mensaje del Evangelio. Está también correcta. En una pregunta de examen, las dos están buenas. Es un evento. ¿Sí? Es un discurso donde se presenta o proclama el mensaje del Evangelio. Ok. ¿Cómo y por qué se clasifican los sermones? No. ¿Por qué se clasifican los sermones? ¿Cómo? No, ¿por qué? ¿Por qué se clasifican? Exacto, por eso. ¿Por qué se clasifican los sermones? ¿Por su propósito, por su diseño o por la fuente? Por eso se clasifican. Ahora, ¿en qué tipo de sermones o qué tipo de sermones hay?
Sí, el de ocasión especial. ¿Cuál otro? El funeral. No, correcto, pero eso está dentro de ocasión especial, ¿sí? Matrimonio y todo eso está dentro de una sola clasificación, es de ocasión especial. El deductivo, correcto, y el inductivo. A ver, ¿cuál es el inductivo? Cuando se presenta al final el mensaje, no. Sería el tema. El tema. El inductivo es cuando el tema se presenta al final. Y correcto, ese es el más difícil. El sermón inductivo requiere de técnicas avanzadas de predicación. O técnicas de predicación avanzada. Ese es un tipo de mensaje necesita cerebro ese tipo de mensaje. ¿Cuál es el sermón entonces deductivo? El deductivo. ¿Cuál es el sermón deductivo allá, hermano? ¿Está aquí o estará en su merced? Exacto. El sermón deductivo es el que comienza con la presentación de un tema, de donde se desgajan, ¿el qué? Las ideas, sí, que se van a presentar en ese, llegando a una conclusión. Correcto. ¿Ya están listos para predicar ustedes? Va, ok. Vamos a ver. Todo lo demás, rapidito, una vista, eso vemos. Ahora vamos a el bosquejo. Pongamos el bosquejo entonces. ¿Qué es un bosquejo? El bosquejo es las notas homiléticas. Son nombres, o sea, es el otro nombre que se puede llamar, bosquejo o notas homiléticas. ¿Qué tenés ahí? Ah, mis notas homiléticas. ¿Qué? Uno se queda, ¿qué? Mis notas homiléticas. O sea, en términos, ¿se ha fijado que a veces los doctores tienen esa manera de hablar? ¿Y qué le pasó? Ah, una contusión en el hipotálamo obtusa. ¿Qué? Estoy grave. No, es un chindondo. Entonces, así es la versión técnica. Notas homiléticas. ¿Qué es eso? Un bosquejo, pues, ¿verdad? ¿Qué es el bosquejo? O notas homiléticas, bueno, son los nombres que se usan para referirse a los materiales, a los elementos. El bosquejo es el nombre que se le da a los elementos a utilizar o los elementos que el predicador o predicadora ha de llevar al púlpito. ¿Qué es un bosquejo? Son los materiales o los elementos a utilizar que el predicador va a llevar, el predicador o predicadora, que va a llevar al púlpito, para ya sea, ¿cómo lo lleva? Lo lleva escrito en un papel o en un dispositivo electrónico. Porque usted puede venir y trae su bosquejo en la tablet, o trae su bosquejo en la computadora, en la laptop, o trae su bosquejo en el teléfono. Entonces, ¿qué es un bosquejo? Son los materiales que el predicador o predicadora lleva al púlpito, ya sea escritos en papel o en un dispositivo electrónico. ¿Se les quedó el concepto? Y los que nos están viendo, ensaye el concepto sin ver. ¿Qué es un bosquejo? ¿Sí? Exacto. A ver, por allá, ¿qué es un bosquejo? Algunos conceptos tenemos que familiarizarnos con ellos, ¿verdad? Por eso es bueno pronunciar. Capte la idea. ¿Allá? ¿Qué es un bosquejo? Correcto. Ya a los materiales que va a utilizar el predicador o predicadora, o
o los materiales que lleva al púlpito, ¿sí? Ordenemos. Son los nombres que se usan para referirse a los materiales o elementos que el predicador o predicadora ha de llevar al púlpito, ya sea escritos en papel o en un dispositivo electrónico. Ok, continuemos. Ya agarraron el bosquejo. Otro concepto, bosquejo puede ser tan corto como una lista de palabras clave. ¿Se ha fijado usted que algunos predicadores no necesitan 20 páginas para el mensaje, sino que en una sola página o media página solo tienen 2, 3, 4 cosas? Y ese es el bosquejo. Y uno dice, ¿y enseñáis el bosquejo del mensaje? Y solo esto escribiste. Sí, solo son 3 páginas, 3 letras, 4, una frase, 2, 3 cosas, un versículo y eso es todo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque ese es según la capacidad del predicador. Cada quien entiende su letra, cada quien entiende sus ideas, ¿sí? Así que el bosquejo puede ser tan corto como una lista de palabras claves o puede llegar a ser un folleto, un manuscrito. Yo conozco amigos que el bosquejo escriben todo lo que van a decir. Escriben. Dios les bendiga, hermanos. En este día estamos aquí reunidos y yo voy a predicar el tema. Ya con eso ya llevo 5 renglones. Tengo amigos que escriben todo lo que van a decir. Y el pueblo del Señor dice, Shalom. Correcto. Cada predicador tiene su manera de cómo hacer, ¿verdad? Cómo predicar. Y cada quien hace su bosquejo, como dice la hermana. Algunos solamente ponen los puntos claves. Solo son los encabezados, ¿verdad? Los subtítulos. Tema, texto, subtítulos. Y no ponen el concepto de todo lo que van a hablar, sino que ya conocen el tema o lo dejan al Señor, que el Señor les ponga, ¿verdad? O ya sacado de la Biblia, por supuesto, hay bosquejos que ya están, por ejemplo, una de las Biblias que les recomiendo mucho es la Biblia de la Predicación, ¿verdad? Que por cierto es esta que estoy usando. Esta ya trae los bosquejos ahí. Entonces usted está en un capítulo tal y abajo ya tiene 2, 3 bosquejos. Que voy a agarrar este. Es una de las técnicas por las cuales a veces uno puede hacer una predicación improvisada, pero se necesita también conocimiento del texto, porque usted no va a hacer una predicación improvisada y no sabe nada de la Biblia. También algo hay que saber, porque si no se puede perder, ¿verdad? Entonces, pero un bosquejo, lo que estamos diciendo es que realmente son los materiales a utilizar por el predicador, que son los que lleva a la hora de predicar en aquel púlpito, tarima o donde sea, y lo lleva escrito en un papel o en un dispositivo. Y puede ser tan corto como una lista, lo que decía mi hermana, solamente las ideas, unas palabras claves, o puede ser como un manuscrito que le digo, hay amigos que lo que llevan el bosquejo son 5 páginas y lo que hacen es que van leyendo, ¿verdad? Y vamos a ver, entonces, y continúan, y entonces, y van leyendo, pero no es bueno que todo sea leído, sino que podría leerse nada más el tema, el subtítulo de la división o el tema de la división para tener una guía. Pero sí, cuando es muy largo hay que tener bastante concentración en lo que uno está haciendo, porque si no se pierde y ya después ya no haya por dónde, ¿verdad?, continuar. Entonces depende su capacidad. Ok, veamos algo más. El bosquejo tendría que tener una forma así, como un cuerpo, ¿verdad? Entonces, sería por la forma del cuerpo, ¿qué tipo de sermón va a ser? ¿Inductivo, deductivo o especial?
Es correcto. Tiene que ser deductivo porque el tema está en la cabeza. Si fuera inductivo, ¿cómo tendría que ser el muñequito? Boca abajo, ¿verdad? El tema va a ir abajo. ¿Sí? Ahora, si es especial, ¿cómo tendría que ir el muñequito? Si es especial, le ponemos aquí de acuerdo al evento. Si es matrimonio, un lazo. O si es funeral, una caja, ¿verdad? No, ¿verdad? Nada. Si es ocasión especial, depende si va a ser deductivo o inductivo, no sabemos. Puede ser un sermón de ocasión especial, inductivo, o un sermón de ocasión especial, deductivo. ¿Ya? Podría ser cualquiera de los dos. Ok, entonces hemos tomado el bosquejo de un sermón deductivo. Esta sería la figura de un sermón deductivo, donde el sermón comienza con el tema, correcto, a lo cual le llamamos cabeza del mensaje. Ok, vamos a verlo. Un sermón deductivo en el bosquejo, en la estructura del bosquejo, comenzamos con un tema. A ver, dígame un tema de bosquejo, de mensaje. Dígame un tema, ustedes, algún tema, algún mensaje que han predicado o algún tema que se les ocurre para un mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vaya, es un tema. Vamos a ver, otro tema. ¿Cómo? El perdón. Vaya, ahí está otro tema. El perdón. Otro tema. Pero ¿y ese no es el mismo versículo? Ah, sí va. Se parece. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, está bien. Los temas pueden ser hacedores de la palabra. ¿Qué otros temas? Póngale su tema ahí. Rompiendo cadenas. Otro tema. Sí, es que estamos hablando de temas que pueden ser utilizados para un mensaje. ¿Qué tema se le ocurre? La fritadita divina. También. ¿Y los demás? ¿Dónde está su inspiración? ¿Dónde están temas? Claro, por eso, pero fluya. Frutos del Espíritu. Vamos a ver. ¿Qué temas aquí? ¿Algún tema? El amor. Sí, está bien. A ver, un tema ahí, hermana de azul. La hermana de azul, un tema. El sermón del monte. Está bien. La hermana de rojo. ¿Algún tema para una predicación? Fíjese que este ejercicio que estamos haciendo no crea que es por molestar, realmente es para que todo predicador realmente tiene que hacer esto a la hora de que, bueno, le dieron el privilegio, va a predicar. Ahora, le voy a decir una verdad. Cuando uno está en comunión con el Señor, se mete en oración, se mete en la lectura de la palabra, el Señor pone los temas. Predicar esto, le dice el Señor. Vaya, muy buena pregunta. Entonces me gustaría que escoja un versículo ahí en Isaías y veamos cuál es el versículo y le vamos a buscar tema a todos nosotros. ¿Verdad? Ahora, mientras mi hermana busca ese versículo para que le busquemos un tema, nosotros estamos hablando de que los temas muchas veces vienen del Señor directamente, en oración,
el Señor le revela el tema, le pone los temas, o a veces viene así, como, ¿verdad? Un flechazo ahí, viene a la mente, pues, ¿verdad? Isaías, pero acuérdese que una cita bíblica lleva 3 números o 2 números. Si dice Isaías del 1 al 17, ¿me está diciendo del primer capítulo al 17 capítulo o me está diciendo del capítulo 1, versículo 17? Entonces tiene que decir Isaías 1, 17, no del 1 al 17. No, 1, 17. Así es, porque está diciendo capítulo 1, versículo 17. Ahora, si es del 1 al 17 del capítulo 1, tendría que decir Isaías 1, del 1 al 17. Pero esa porción se nos hace, para este ensayo está largo, pero sí se le puede buscar una idea. Vamos a ver, acuérdense que la Biblia está seccionada por bloques o se le conoce también por la idea. ¿Verdad? La idea a veces para un tema está en 2 versículos y puede ser que la porción que usted escoja, o sea que mire, uno no escoge al azar los versículos, sino que uno tiene que observar a dónde terminó la idea. Vamos a ver Isaías, lo que dice hermana. Esto damos un ejemplo. Para nuestros hermanos que nos ven, vamos a quedarnos nosotros en el ejercicio y solo vamos a terminar de formar el tipo de bosquejo deductivo. Este es el ejemplo de un bosquejo deductivo. Veamos. Un bosquejo deductivo tiene que tener su tema, su texto base, de dónde parte el tema, y luego introducción. Imagínese, ¿cuál es el que da el tema? ¿Quién da el tema? ¿De dónde viene el tema para los sermones? Viene del texto, correcto, y por supuesto de Dios, ¿verdad? Entonces todo lo que Dios da, pues está en su palabra. Entonces es el texto el que da el tema, pero entonces ¿por qué el tema está primero antes del texto? Bueno, espéreme, ya vamos ahí. Solo quiero terminar esta idea. Si del texto sale el tema, ¿por qué el tema va primero? En una parte sí, pero aquí viene una diferencia. Yo podría predicar un bosquejo deductivo y antes de decir el tema, yo primero le doy la cita bíblica. Así que no hay ningún problema. Esa es cuestión de gusto. Usted puede ordenar primero el tema y después el texto, o viceversa, y no hay ningún problema. Siempre están en la cabeza. Voy a predicar, dice, bueno, vámonos, como dice el hermano, vámonos a Isaías. ¿Cómo dice? Capítulo 1. Ok, vaya. Entonces ya no era del 1 al 17. Ok. Sí. Vaya, entonces Isaías, capítulo 1, 17 y 18, o del 17 al 18. Vaya. Voy a leerlo. Dice, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok. Pausa, nuestros hermanos, nos despedimos, el tiempo se nos terminó, pero nosotros nos quedaríamos aquí 1, 2, 3, breve, pero terminemos esto. Tema, texto, pueden ir arriba de esa manera o al contrario. Introducción, ¿cuál es la introducción? Es el anzuelo para llamar la atención. Siempre el que va a predicar tiene que utilizar alguna frase, alguna anécdota, alguna historia, algo pone allí, un refrán, algo que sea como para llamar la atención a los oyentes, para que, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Verdad? Los hermanos están ahí
pasa el predicador y están distraídos, entonces el predicador tiene que llamar la atención, entonces la introducción es el anzuelo. Ahora, las divisiones son los diferentes subtítulos o las partes que lleva aquel bosquejo. Por supuesto, tienen que estar relacionadas entre sí y también con el tema, porque yo no puedo decir allá tomates y aquí voy a decir chile verde. ¿Me entiende? Si yo quiero hablar de tomates y de chile verde, entonces en el tema tendría que tener algo que relacione a los dos. ¿Cuál podría ser? Las legumbres, correcto, las verduras. El tema tendría que ser las verduras y aquí pongo chile verde y ahí pongo tomates. Tienen que estar relacionados. Pero si yo pongo tomates arriba, no puedo decir chile verde aquí abajo. Tendría que poner tomate verde y tomate rojo. Está siempre relacionado y lo de abajo son distintos, pero están relacionados. ¿Ya? Esos son los desórdenes que uno no predica homiléticamente, o el predicador todavía no ha aprendido a ordenar las ideas y no lo hace. Y aquí es donde viene que por la misericordia del Señor, de una o de otra manera, el Señor siempre manda su palabra, pero los predicadores no hemos asumido la responsabilidad de que debemos de buscar la excelencia y que debemos ser buenos expositores, excelentes expositores de la palabra. Si usted va a predicar, predique algo que tenga forma, que se entienda, tuvo tema, tuvo división, tuvo conclusión. ¿Y cuál fue el punto? A veces uno se queda, y entonces ¿cuál era la idea del mensaje? Y entonces ¿en qué quedamos? Lo dejan en la luna a uno, ¿verdad? O lo dejan porque hablan de problemas y lo dejan a uno, entonces estamos mal. No, siempre tiene un bosquejo, siempre tiene que tener un problema, una solución, ¿verdad? Eso sería algo muy básico, un problema y una solución. Todo bosquejo, todo mensaje, no puede solamente de presentar problemas y como conclusión estamos mal. Así que murámonos todos. Y claro, tiene que tener base bíblica, porque si usted predica un problema y una solución y no utilizó la Biblia, eso no es bosquejo. Eso no es mensaje bíblico. Sí, aunque algunas veces el mensaje ha sido con ira y ha sido... La palabra ya nos da eso, dice que todo tiene que hacerse para la edificación y que tiene que llevar edificación, exhortación y consolación. Esos tres elementos tiene que llevar todo mensaje: edificar, consolar y exhortar. O sea, no solamente va a consolar, sino que tiene que también sacar el error. Tiene que mencionar lo que está mal, pero la exhortación lleva amor, no es a descabezar, porque entonces ¿cómo queda la persona? Queda muerta en vez de quedar vida. Entonces, introducción, divisiones, ¿qué más lleva? Vamos a ver, chicos, ¿qué más lleva? Una conclusión. Por supuesto, aquí, esto es un bosquejo sencillo. Un bosquejo complejo o más grande podría llevar subdivisiones, y las subdivisiones también podrían llevar literales. La próxima semana veremos un bosquejo más amplio, pero este es un bosquejo básico: tema, texto, introducción, divisiones y conclusión. ¿Sí? Entonces, el versículo Isaías 1, 17 al 18, búsquele un tema. Lo repito: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted el tema tiene que relacionarlo todo en una sola palabra, en 1, 2, 3 palabras.
Ok, veamos los pensamientos de ustedes. ¿Qué tema le pondría a este texto, a este sermón que se va a predicar? La misericordia de Dios. Aún es tiempo de restauración. Estar a cuentas con Dios. Sí. Las palabras que nos dan los temas son las palabras claves. Aprender a hacer el bien podría ser el tema también. El inicio lo dice, aprender a hacer el bien. ¿Cuál bien? Y ahí es donde usted va a explicar cuál bien. ¿Ah? Les parece algunos caminos correctos, pero ahí se pueden agregar otros, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Estemos a cuenta. La misericordia de Dios, claro que sí. Porque está hablando de pecado, está hablando de ofrecer el perdón. Dios está, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dios está diciendo, busquen lo bueno, venid a mí, ¿verdad? Para que vuestros pecados sean perdonados, y no importa el tipo de pecado que tengan. Entonces, venid a mí, ¿ya? A hacer el bien. Estemos a cuenta. Serían los posibles temas. Y anótelo, porque ¿qué tal si un día le toca predicar ese mensaje? Es un mensaje, este mensaje también hay diferentes tipos de predicaciones. Es un bosquejo deductivo y la predicación sería una predicación evangelística, porque hace el llamado a venir a Dios, ¿sí? Porque una cosa es predicar a los que no conocen al Señor o los que están fuera del Señor, y otra cosa es predicarle a los hermanos en la iglesia que ya están en el Señor. No les voy a hacer el llamado al Señor porque ya están en el Señor, pero sí tal vez al reconcilio. Se llama mensaje congregacional. Y el otro se llama mensaje evangelístico. Entonces, este está bueno para hacer un mensaje evangelístico. Y ya tenemos ¿cuántos temas? La misericordia, venir luego, estemos a cuenta. ¿Cuál otro? Hacer el bien. ¿Cuál otro dijo usted? Mencionó uno. Aún es tiempo de restauración. También entra, porque está relacionado con el llamado. Muy bien, mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Entonces nos quedamos acá. Seguimos la próxima semana ya en cómo hacer un bosquejo, y nos preparamos para hacer un bosquejo. Así que les voy a dejar la tarea, y es que me van a traer el bosquejo deductivo de San Juan 14:6. Esa es la tarea para la próxima semana. Tráigame su bosquejo ya escrito y lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Nosotros, para ver cómo le quedó el suyo y cómo compaginó, ¿sí? San Juan 14:6, el bosquejo deductivo de San Juan 14:6 para la próxima semana. Y nuestros hermanos que nos ven, que el Señor les bendiga, la paz del Señor sea con todos. Shalom.